El tema de la actividad que vamos a realizar es del pasado perfecto. Es uno de los temas que nos falta tomar la nota. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir aquí en pantalla. Vamos a empezar con un repaso cortico del pasado perfecto. Entonces decíamos, cuando vimos el tema, que es un tiempo verbal que se utiliza principalmente para expresar acciones que ocurrieron con anterioridad a otras que tuvieron lugar en el pasado. Es una acción que ocurrió antes de otra en el pasado. Ambas estaban en el pasado. El past perfecto es una que ocurrió antes de la otra. ¿Listo? Este tiempo verbal se forma con el auxiliar del verbo have, con el auxiliar have, pero en pasado, es decir, con had, y con el verbo principal en participio pasado. Recuerden que en este tiempo el verbo have no significa tener, sino que significa haber. Entonces, como es en pasado, había, no habíamos, etcétera. Y el participio del verbo pasado, recuerden que el participio corresponde a la terminación ado, ido de los verbos, que en los verbos regulares se forma agregándole ed y que los verbos irregulares tienen una forma diferente para el participio. Y recuerden no confundir el pasado simple con el participio pasado. Por ejemplo, tenemos aquí el pasado simple de jump, jumped, de told, talked. Estos son verbos regulares, mientras que los tres que siguen son verbos irregulares. De eat es eaten, sleep, slept y watch, watched. Watch también es regular, perdón. La estructura de este tiempo verbal, en la forma afirmativa recordamos que era el sujeto más el had más el participio pasado. She had eaten, ella había comido. En la forma negativa, el sujeto más hadn't, recuerde que hadn't es lo mismo que had not, hadn't eaten, ella no había comido. Y en la forma interrogativa tenemos primero el had, luego el sujeto y luego el participio pasado. Had she eaten? ¿Había ella comido? Entonces, estas son las tres formas en las que nosotros trabajamos este tiempo verbal. Vamos a empezar entonces con la actividad. Y tenemos aquí en la primera parte, dice, completa con el pasado perfecto. Listo. Usted me va a escribir las oraciones, vamos a completarlas con lo que le falta para hacer el pasado perfecto. Recuerden, el auxiliar y el verbo en participio pasado. Por favor, empezamos a trabajar y se alistan porque les voy a ir pidiendo que me muestren lo que están trabajando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, ¿se puede? Dime. Profe, ¿se puede volver para escribirlo de forma afirmativa, negativa, interrogativa? ¿Se puede qué? Que De coloque la volver a la diapositiva donde está la positiva. Las fórmulas. ¿Esta? Sí. Sí. ¿Pero ya no tenían eso escrito? Listo, ya. ¿Ya? No me falta la interrogativa. Ya. Daiwer, espera y le contesto aquí. Ah, ok. El chat está desactivado, ¿oyeron? Solo para estudiante profesor, ¿listo? Si tienen alguna duda. Bueno, entonces, sí entendimos aquí lo que vamos a hacer en esta primera parte. Vamos a escribir la oración completando con lo que falta. Esas son oraciones afirmativas. Entonces vamos a completar. Le faltaría el auxiliar y colocar el verbo en participio pasado.
¿Cómo vamos? Recuerden que los verbos van en participio, ¿no? No vayan a confundir el participio con el pasado simple. André Felipe, ¿está o no está? Andrés Botello no está, ok. Santiago, Presente. ¿Santiago está? Ok, Presente. ok. Daiwer, Presente. Gustavo, Presente. Mateus. Michael, Michael Steven. Presente. Ok. María Fernanda. No está, ok. Winnie, Presente. Ronnie. Breider. Bueno, esos muchachos se retiraron de la clase. Dylan, Presente. Linda, Linda Isabela, Presente, ok. profe. Cristian, Presente. Grace Lee, Presente. Alexa, Alexa tampoco está. Karina, Presente. ok. Listo, ¿ya puedo cambiar? No. Ah, Profe, una pregunta. sí. ¿Cómo es que se desarrollaba? ¿Cómo que, mami? ¿Cómo se desarrollaba? Vamos a este punto, vamos a desarrollar esto con el participio, con el verbo auxiliar y el participio pasado del verbo que está entre paréntesis. Allí les hice la primera.
Profe, ¿y la 3 cómo queda? La 3, el auxiliar y el verbo go. ¿Cuál es el participio de go? De este verbo go. ¿Cómo sería el Pues, participio? No. Recuerden que es el participio. Gone, así, como lo escribí ahí al ladito. ¿Listo? Listo, profe. y la 4, ¿Cómo es el participio de think? don, ¿Cómo se deletreo? A ver. T. Ajá. Ajá. THOUNK. U, T-H-O-U-G-H-T. G, H, T. Ajá. Así. El 5 es regular. ¿Saben el participio pasado del segundo? De teach. Touch. Sí. Ajá. Con... Ya, profe, ya terminé. ¿Listos? Entonces ya puedo pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes ven la 5, ver. Ya, profe, ya cámbialo. Listo, chicos. Sí, ya vamos a la siguiente porque el tiempo avanza. En la siguiente diapositiva, acá, hay dos. La primera parte dice completa con la forma negativa del pasado perfecto. Ustedes ya tienen la fórmula la forma negativa. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir en los espacios, como hicimos en el punto anterior. El auxiliar en negativo más el participio pasado de los verbos que están entre paréntesis. ¿Listo? El auxiliar had en negativo más el participio pasado de los verbos entre paréntesis. Listo. ¿Es el segundo punto? Este es el segundo, sí. ¿Y les explico el otro de una vez? No, espera, terminamos primero de este Bueno, como... sí, hagan primero, hacemos primero el de ese lado, luego les explico el Y en otro. la tercera toca ponerle negativa e interrogativa. Sí, negativa y preguntas. Pero ahorita les explico el otro mientras termínenme primero el de el lado de acá. El de escribir en forma negativa. Completar, pues, para formar. Profe, Sí, en la segunda se pone el we, had, el had pero con NT ajá, y el verbo en participio. sí.
¿Cómo es el participio pasado a la segunda? There is, Ujú. se le agrega una N al final. ¿Se le agrega qué, profesora? ¿Ah? ¿Se le agrega qué? Al segundo se le agrega una N al final. N. Vamos con esa ya. Pasamos a la siguiente. Ya. No, esperen. Profe, ¿cuál es el de la 9, el de la 4? El pasado termina en Sí. ed, se le cambia la Y por I latina. Le agregamos ed. Bien, en las del lado de acá, ya saben que la forma negativa es volver a escribir la oración. Aquí hay que escribirla en dos formas. Hay que escribir la negativa y hay que escribir la interrogativa. Por ejemplo, la primera, yo la voy a hacer aquí abajito porque ahí no me da el espacio. Voy a hacer la primerita. Entonces escribiríamos The lion had not o hadn't, vamos a hacerlo abreviado. Hadn't, ahí ya el verbo está, no hay que agregarle nada, no hay que cambiarle nada, ya está en participio.
Listo. Esa sería la negativa. Y en la interrogativa quedaría, recuerden que en la interrogativa va primero el had, luego el sujeto, luego el verbo. Me faltó la ed. Ah, no, así. Listo. Entonces es ponerla, la misma que está arriba, de volver a escribirla dos veces, en forma negativa y en forma, acá me faltó el signo de interrogación. Y en la segunda ponerla de forma interrogativa. Profe, la de la 2, la 10, la 5 de la 2, esto era, esto, y le agrego otra N, ¿cierto? No, ahí quedan, ahí es bon. Ah, Cámbiala ahí por una O. Profe, ¿Sí? en el punto 3 los verbos ya están en participio, ¿cierto? Sí, ya los verbos están en participio, sí. Mm. sí. Profe, ¿usted hay que enviar solo al Classroom o algo así? Sí, al Classroom yo les coloco más ratico la tarea para que me la envíen por allí.
¿Cómo vamos? Ya casi. Espera que me confundí. Mm. Listo, chicos, avanzamos. Avanzamos a la siguiente porque ya queda poco tiempo. Pero después usted sube esto a Claro también, ¿cierto? Sí, pero eso es para entregar hoy. ¿En cuál van de la de negativos e interrogativos? En En la la 3. última. La última. En la última, ok, listo. Termina en la última y cambiamos a la siguiente. Vea, esta es la ARN polimerasa. ¿Y qué es lo que se transcribe? Pues el link que se necesita. Bien, ahora sí, pasamos. En la otra, en esta de acá, es para ordenar las palabras para formar oraciones con el pasado perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos en cuenta, ustedes miraron allí, escribieron la fórmula de la forma afirmativa. Entonces, recuerden que en la forma afirmativa va el sujeto, va el had, el participio pasado y un complemento. Por ejemplo, Pero no es necesario copiar eso, ¿cierto? Nomás colocamos la respuesta. la respuesta, sí, solo la respuesta. Por ejemplo, en la primera, les ayudo con la primera. Entonces, en la primera escribimos the cat es el sujeto, el auxiliar, el verbo en participio, the cat had caught a mouse. El gato había atrapado un ratón. ¿Listo? Entonces seguimos el orden y las hacemos en forma ordenada, siguiendo la estructura de la forma afirmativa. Profe, la ¿Sí? segunda es Mary had written emails. Ujú. Sí.
La tercera es My dad had the cut grass. My dad had, ¿qué? My dad had the cut grass. No, cut the grass. Ah, listo. ¿Listo? Listo. 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 Sí, yo les subo al Classroom, les voy a subir la tarea para que ustedes por favor me envíen esa actividad por allí. El plazo para subirla es hoy mismo, listo, porque esa actividad ya es terminada en la clase, ¿listo?